Bueno, digamos, en síntesis de lo que hemos trabajado, nosotros hemos llegado a discutir el problema del tema. Que gastamos unos días discutiendo el problema del tema. Después de discutir el problema del tema, vimos el problema el, del, se te cayó la cámara, Adriana, el problema el, del título. ¿Sí? Y después hemos visto algunas cosas sobre la búsqueda de las dos informaciones, los dos pilares de la investigación, que son el pilar teórico y el pilar de la información, propiamente dicho, que sean confiables. Bueno, yo hice un PowerPoint que se los envié y quiero presentarles el PowerPoint y revisar cómo podemos pensar esta parte que ustedes tienen ahí, ¿no? Que tienen, no que esté embolatada, sino que está ahí y no se ha sido, no lo hemos podido desarrollar. Gerald, su cámara, por favor. Les voy a presentar una, y voy a hablar desde la presentación. ¿La ven? Bueno, ahí arranco yo y voy a arrancar, solamente vamos a llegar a como hasta el slide 7 8. Mm, les pediría que cuando no entiendan, activen su cámara, activen su micrófono y pregunten. Eh, lo que voy a repasar es todo el problema, o cómo se construye, cómo son la estructura de los artículos y cómo es que hay que buscar en los artículos. La primera parte es que nosotros vamos a hablar de el problema del título, el problema del resumen, el problema de introducción, el del marco teórico, metodología, análisis de datos, conclusiones y referencias. Cuando lleguemos a referencias, ustedes ya tienen que comenzar a redactar su informe final de su trabajo. Entonces vámonos con el primero, es tema y título. Ahora, ¿qué pasa con el tema? Si ustedes estudian administración o negocios, con administración de negocios o cualquier cosa que tenga que ver con administración de negocios, el tema tiene que ser referido a eso. Si no hace referencia a eso, ustedes votan por la borda todo lo que traen, ¿no? Y ahí es muy difícil arrancar de nuevo. Que lo prioritario, que sean temas de administración y negocio. Una vez tienen ustedes un tema, ustedes pueden, el primer paso que ustedes tienen que hacer es dotar ese tema de un título tentativo. ¿Qué quiere decir que sea un título tentativo? Que no necesariamente ese es el título que va a quedar. Acuérdense, hemos hablado, son dos pilares, el pilar teórico y el pilar de la información de los datos. Entonces, vamos a ajustar primero el título en referencia al pilar teórico. Para eso tenemos que tener debemos tener claro principalmente una cosa. Cuando hablamos de teoría, estamos hablando de los artículos que están colocados en las bases de datos y de preferencia 5 de los últimos 5 años. ¿Por qué de los últimos 5 años? En el área, por ejemplo, de los negocios o de la administración financiera o de las finanzas internacionales, la concepción que se tenía de los, en, la, en, el,
hace, por ejemplo, 20 años de los derivados financieros es muy diferente a la concepción que se tiene hoy de los derivados financieros. Y además, esos viven cambiando porque con las coyunturas se van adaptando a las coyunturas. ¿Quién me responde cuál fue el problema de la crisis 2009-2008 con los derivados financieros? ¿Responden o escojo? Profe, que hubo una burbuja, ¿no? Sí, pero ¿en qué consistió la burbuja? Con el tema de que le dan crédito a todo el mundo sin, o sea, sin importar. Ah, Más o menos eso. Pero, y, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo se crea un derivado financiero? Yo tengo, por ejemplo, una finca, que digamos una finca grandísima, ponemos 50.000 hectáreas. De esas, 25.000 son en café y 25.000 son en ganado. Y tengo una sociedad anónima que es la que me provee los fondos para yo manejar los dos pedazos de finca. Yo puedo agarrar y decir títulos de bolsa para, para el ganado y títulos de bolsa para el café. O lo pues esos son los productos. O lo que yo puedo decir es, bueno, pero además hay una ferretería. Llamamos Don Quique, soy dueño de Don Quique. Y entonces también vendo títulos de bolsa. Y yo agarro y digo, 30% de los títulos de la ganadería, 30% de los títulos del café y 30% de los títulos de Don Quique los voy a juntar en un derivado financiero que lo voy a llamar investigación 3. Y tiene un pedazo de aquí, un pedazo de aquí y otro pedazo de aquí. Y lo vendo afuera. Lo vendo como si fuera una cosa nueva. Eso es un derivado financiero. ¿Qué fue lo que pasó en esa época? Los derivados financieros eran así antes, claritos. Tenían respaldo y toda la cosa, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en 2000, a partir del año 1996, 97 por ahí? Comenzaron a prestar plata sin respaldo, sin nada de respaldo. Y entonces, ustedes iban en Estados Unidos y decían, quiero comprar esta casa que vale 5 millones de dólares, sin tener ningún respaldo de que tengo tantos ingresos, que tengo nada. Le daban los 5 millones de pesos y usted firmaba un bono. Bueno, fíjense la diferencia entre que le prestan sin respaldo a que usted tenga las vacas, el café y a Don Quique, ahí hay respaldo. Este era sin respaldo. Cuando comienzan a firmar, a entregar dinero sin respaldo, se dan cuenta que necesitan vender esos bonos porque por los sectores financieros, porque eso no tenía respaldo, pero si los venden así, nadie se los va a comprar, porque no hay posibilidad de rescatarlo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo mismo que les dije al comienzo, juntaron un poco de pedazos de deuda de las casas con pedazos de deuda de esto, digo, con pedazos de esta empresa, pedazos de otro, juntaron y sacaron un derivado financiero que llevaba adentro el tóxico que eran los préstamos de vivienda. Y ya estamos montados en este siglo con nuevas formas de hacer, de hacer eh, finanzas internacionales. Y ahí pasa como cuando ustedes tienen un bulto de manzanas y una se pudre.
Si no sacan la manzana y la botan, se le va a podrir todo el bulto. El problema es que cuando son trozos de aquí, trozos de aquí, trozos de aquí, era indistinguible qué trozo era cada cual. Y por eso tóxico va a inundar todo el resto del bono, del título valor, y lo va a depreciar y a destruir. Y ahí esa es la crisis de 2009, de 2009, 2008-2009, 2007-2008. En esencia, digamos, muy simplificado, pasa con eso. Pero de esa cosa no había antes. Lo mismo pasó con nosotros con los UPAC. De eso no había antes. Los UPAC arrancan en 1993. El movimiento que va a llevar a que en 1999 haya crisis. Entonces, por eso es importante, le doy los dos ejemplos porque es importante buscar la teoría dentro de los últimos 5 años. Ahora, si en los últimos 5 años no hay teoría sobre eso, busquen 5 años más atrás. Pero busquen de 5 años en 5 años. No vayan a buscar teoría por allá en 1990, porque el 90 no tiene los mismos problemas de hoy. Fíjense la diferencia. Vamos a darles la diferencia entre una y otra cosa. Cuando yo estudié, cuando hice el doctorado y cuando estudié eso, nosotros trabajamos con un modelo del cual ustedes todavía trabajan, que es que no haya suficiente información. ¿Sí? Que no haya suficiente información. De todos los modelos neoclásicos, todos los modelos que ven en micro, lo que ven en macro, lo que ven en parte en finanzas, en parte. Tienen el supuesto de que no hay suficiente información, entonces hay que admitir que el modelo tiene error. La parte no explicada porque no hay información, error. Bien, hoy en día hay eso. Hoy en día lo que hay es exceso de información. Y el gran problema del exceso de información es que circula a una velocidad impresionante. Y ahí entonces se cometen también muchos desafueros y muchos errores. Mírenlo ahorita con el coronavirus. La velocidad de circulación de la información muestra cómo algunas gentes creen en estupideces. La tapa y la conga de la estupidez sucedió aquí en Villavicencio. Un pastor cristiano les dijo a sus feligreses que si ellos querían estar inmunes a la COVID-19 tenían que pagar los diezmos. Y ahí fueron corriendo todos y pagaron los diezmos, se pusieron al día. Una mentira circuló tan rápido entre los feligreses que se volvió verdad. Muchas cosas de las que yo oigo de la COVID-19 son falsedades. Por ahí vi una cosa de ¿cómo se llama? Lo que acaba de decir el presidente Trump ayer, que con una inyección de un antiséptico, de ese que se utiliza para arreglarlas, para limpiar el piso, que si uno se inyectaba una cosa de esas, le pasaba la COVID-19. Ustedes se pueden imaginar inyectándose una inyección de ¿cómo se llama? De esa cosa que huele a pino. ¿Cómo se llama? Pino. ¿Cómo se llama eso? Lo que se le echa al piso con el trapero. Que con eso lo único que hace es suicidarse. Dijo
Dijo Trump que la solución era con una pastilla para la malaria. Oye, 5 muertos, vamos a hablar. Te 5 dejo muertos. hablando. Por eso, se pasaron. Porque ellos dijeron, sí, entonces, plum, 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 comenzaban a tomar para que no le pegara la COVID. Tengo una clase aquí, me mandaron ya la solicitud, ya comenzó. Y está atrasada. O sea, entré tarde. No te escucho. Bueno, entonces, eso por decirles que, entonces, por eso hay que buscar siempre son en los últimos 5 años. Y lo que ustedes están buscando son 5 palabras claves. Ahora, la palabra clave principal que expresa con mayor amplitud su negocio tiene que estar en el título. De alguna manera tiene que estar en el título. ¿Por qué? Porque cuando ustedes publiquen eso, el buscador va a mirar, si ustedes dicen X, va a mirar si en los títulos hay una X. Y si hay una X, se lo va a presentar. Entonces es bueno asociar título con la palabra clave principal. Ahora, ¿cómo se busca las palabras clave? Si no la saben, acuérdense, antes de pasar a eso, miren que el título debe ser de preferencia verbos y sustantivos. ¿Por qué tiene que ser de preferencia verbos y sustantivos? Por una razón de lecturabilidad. ¿Qué pasa si el título tiene 3 renglones? Normalmente el 84% de la gente no lee el artículo, se va. Pero si usted puede leer de un solo golpe, son 5 palabras. Si le mete 6 para arriba, no puede leer de un solo golpe, tiene que leer de 2 golpes. Entonces, por eso busquen siempre que el título sea, de sus trabajos sea de 5 palabras y que tenga son verbos y sustantivos y que tenga asociada la palabra clave principal. Bien. ¿Dónde encuentran cómo encontrar las palabras claves? En este video que está ahí en pantalla, que yo se los envié a su WhatsApp. ¿Qué es lo que dice ahí? Si ustedes no saben cuál palabra clave, hay una forma muy sencilla. Entren a Google Académico, denle el título tentativo para que le busque algo parecido y ya teniendo algo parecido, busquen allá. Tuve una discusión grande hace un tiempo con unas estudiantes que tenía como palabra clave células fotoeléctricas. Y yo le dije, no, ustedes lo que quieren trabajar es células fotovoltaicas para producir luz. Y ellas estaban empeñadas que no, que ellas querían células fotoeléctricas. Le dije, déjenme mostrarles dónde está el error. Ingresé y le dije, mire, aquí hay una cosa, aquí hay unos pescados que tienen células fotoeléctricas. ¿Ustedes se refieren a eso? Yo, no. Yo, ahora denle células fotovoltaicas. Y ahí le apareció todo como era. Hay que tener claro eso para buscar por dónde es, cómo es, para no perderse, no agarrar y hacer búsquedas en falso. Una vez que tenga la palabra clave, entonces lo siguiente es ajustar el título con ese contenido. Buscan en Google Académico, si quieren mirar cómo se buscan en Google Académico, ahí en ese video les muestra el caso del coronavirus. ¿Cómo? Con el coronavirus se pueden perder si, por ejemplo, le dan el COVID-19. Primero, no hay el COVID, es la COVID, porque el COVID es la enfermedad. Y la enfermedad es femenino, no es masculino.
Y si buscan virus COVID-19 no van a encontrar porque el virus se llama SARS-CoV-2. Y si dan SARS-CoV-2, van a encontrar un montón de información. Entonces, hay que tenerlo preciso. Y eso es lo que les enseña cómo cómo precisar esa búsqueda en ese link de YouTube. Bien. Una vez ustedes tienen eso, ya las palabras claves, si tienen todo listo, entramos, después del título sigue, después este tripero era solamente para adecuar título y adecuar lo que viene a continuación. El resumen. Una vez ustedes tienen y buscan con las palabras claves los artículos que quieran, entonces vamos a buscar el resumen de cada artículo. Y los resúmenes tienen las siguientes características. En promedio tienen máximo 100 palabras. Son cortitos. Y inician con la presentación del objetivo general. Entonces, ¿cómo presentan el objetivo general en 100 palabras? Son más o menos 2, 3 frases. Si en las 2, 3 primeras frases ustedes ven que el objetivo del artículo es muy similar o parecido al objetivo de lo que ustedes quieren, como trabajar, ya tienen un punto para seguir buscando en ese mismo artículo. Entonces, primero van al resumen. Las 2, 3 primeras frases del resumen. ¿Se parece en algo al artículo que usted, al proyecto que ustedes quieren hacer? ¿Se parece? Voy a decir algo, por ejemplo, el objetivo de este artículo es determinar la propensión al consumo de bienes de alta gama tecnológica. Si ustedes están trabajando, por ejemplo, franjas de mercado para los productos de alta gama tecnológica, esos son parecidísimos. Ese les sirve. Ya tienen un criterio. En el resumen, a continuación, se presenta una síntesis metodológica, que son las formas en que se desarrolló la hipótesis o proposición. Hablamos de hipótesis cuando la solución es cuantitativa y de proposiciones cuando la solución es cualitativa. Y la última parte del artículo son los grandes hallazgos en función de la síntesis metodológica. Vamos a volver a esto adelante. Digo, hacia adelante vamos a volver aquí atrás a mirar una cosa. Entonces, una vez ustedes tienen el tema, el título tentativo, determinaron las palabras claves, ajustaron los resúmenes, ajustaron los títulos, pregúntense, ¿esto se logró de manera exitosa? ¿Qué quiere decir? Que si el ajuste del título y mirando el resumen, encontramos que ese resumen ya está ahí y que ese resumen me sirve y que con eso puedo trabajar. Esto da paso a lo siguiente, y es ir a la introducción. En la introducción, normalmente en el primer párrafo, 2 primeros párrafos, está el problema. El problema que quieren desarrollar es parecido al problema que ustedes también quieren desarrollar. Ya tienen 2 puntos. Ya arreglaron título, ya tienen un punto bueno que es en el resumen y un punto bueno que es en la introducción. Si tienen esos 2 puntos buenos, el artículo les sirve. Pero como yo sé que ponerse a leer un montón de artículos no es tan fácil
no solamente tiempo, sino también disposición. Entonces, apréndanse lo siguiente. Primero, en la introducción va el problema. A continuación va una síntesis teórico-metodológica. Esa síntesis teórico-metodológica le hace relación a las hipótesis. ¿Qué es lo que ustedes tienen que agarrar? En una fichita, copiarlo, porque esa la van a colocar, ese es el marco teórico. La suma de las fichitas le da el marco teórico. Que es todo lo que tienen que hacer en este curso, en este semestre, es hacer el marco teórico. Y entonces, lo encuentran ahí. Luego se presentan, en la introducción, luego se presentan los hallazgos en función de la síntesis teórico-metodológica. También apuntan esos hallazgos. Ya no tienen que ponerse a darse el hora con 20 y pico de páginas, sino con 2 parrafitos. En la fichita los pegan. Después vamos a ver cómo se redacta. Bien. ¿Qué es un marco teórico? En algunos artículos, el marco teórico también se llama estado de arte o revisión de literatura. ¿Qué es lo que yo hago en un marco teórico? Yo consigo la teoría, es decir, las hipótesis de otros autores, y digo, este señor con esta hipótesis obtuvo estos hallazgos. ¿Qué es lo que vimos en el anterior slide? Encontramos que con esta hipótesis vimos estos hallazgos, obtuvo estos hallazgos. Ahora, teniendo esas dos, yo digo, y este otro señor con más información comprobó que las hipótesis eran correctas o comprobó que la hipótesis era incorrecta. Así lo voy enredando uno con otro en un lapso de 5 años, ordenados de manera secuencial temporalmente, es decir, del más viejo al más actual, para que después, al final, ustedes digan, y mi hipótesis para este trabajo es esta, la de ustedes. Segundo. Esto es, básicamente es todo lo que ustedes tienen que hacer. Ya han logrado cacharrear con ¿cómo se llama? Con palabras claves, ya tienen un título, tienen que construir el marco teórico, y aquí está la forma en que tienen que hacerlo sin tener que matarse. Yo, ética, tengo que construir un marco teórico para una publicación en revistas científicas. Son 100 autores que tengo que meter. Yo no me lo voy a leer todo. Yo sigo la técnica. Esta técnica, esto que le estoy diciendo, es el resultado de mi experiencia como en 35 años. Eso no lo encuentro en los libros, la trampita esta. A mí me la enseñó mi director de doctorado, que me vio leyendo un montón, me dijo, en esto así no es, miren, aquí está, estos son aquí así. Y me enseñó cómo lo hacía él. Y yo le estoy transfiriendo a ustedes cómo hacer la cosa bien y más rápido. Si ustedes para entregar trabajo tienen que entregar 5 autores, y en el grupo son 5, cada uno tiene que leerse un autor y consignar una ficha. Y luego uno agarra y redacta y enreda un autor con otro autor, y finalmente dice, y la hipótesis nuestra es esta. Yo les acepto hipótesis intuitivas, lo que ustedes crean que es una hipótesis. Y que en el transcurso de la carrera, ustedes tienen que seguir refinándolo, porque les puede servir como proyecto de tesis. O, si lo hicieron bien,
como proyecto de empresa o proyecto de negocio. Yo estoy trabajando en este momento con una hipótesis. Después de estar en muchas universidades y de estar viendo la crisis cuando fue con lo de Ramsés, yo comencé a pensar, desde antes, ahí fue donde ya lo definí claramente, que las universidades se comportan en pequeñito como si fuera un macromundo. Ustedes van a la Universidad de los Andes, en Bogotá, yo dicté allá clases. Ustedes van a la Universidad de los Andes o a la Universidad del Rosario y se van a encontrar que en los baños de los hombres hay 3, 4 botellas de Splash. Splash es como ese perfume de cuerpo y de la ropa como lo que lo revitaliza a uno, pero no es perfume. Es como, no sé si han usado alguna vez Splash. Eso es como un desodorante que se echa uno y ya, como que lo sacó de esto y ya se levantó. Bueno, encuentran 4 o 5 botellas y la gente se echa, pero ninguno se lleva una botella. Están ahí. Y todos los muchachos visten parecidos, son así formales, son bien. ¿Qué creen que pasaría con esas botellas de Splash si las pusiéramos en la de la Universidad Atlántica? Se las roban toditas. No dejan, no dejan ni ¿cómo se llama? La cosita esa que le pegan a él de la marca. Bueno, esas son diferencias de comportamiento. Pero si ustedes miran, ese comportamiento allá no es, en el Atlántico no está mal. Si yo me veo a alguien robándose un Splash, yo me río y antes lo tapo para que la pueda robar. O si se está robando un libro. Me decía un estudiante, también dicté en la Universidad Distrital, y decía, es que robarle el libro al profesor es el mejor botín de guerra. En otros lados no se lo roban. Allá no se lo roban, aquí se lo roban. Robárselos o no robárselos, todo depende de la cultura que haya en cada lado. Pero cada lado tiene, no solamente su cultura, sino su forma particular de ser, lo que hace diferente, lo que nos hace diferente a nosotros de los de la Simón, lo que nos hace diferente a nosotros de la CUC, nos hace diferente los de la Norte, somos universidades completamente diferentes. Bueno, entonces lo que yo planteo es que lo que nosotros estamos es en un microcosmos y que nos comportamos como un ecosistema. Si nosotros logramos probar esa hipótesis, entonces las soluciones de los problemas de las universidades no es como se dice normalmente, sino por una redefinición nueva de la calidad y de la productividad en las universidades. Que no habría una definición de calidad y de productividad general. Que cada universidad tiene su propia calidad y su propia productividad. Y que si no es capaz de desarrollar su propio esquema, esa universidad colapsa. Bueno, si yo lo puedo probar, entonces puedo probar que la solución es por crear spin-off que me den soluciones de transferencia de conocimiento, transferencia de para allá y de para acá, de darle un revolcón para hacer el ecosistema mucho más eficaz y eficiente. ¿Cómo se llama el trabajo? Ecosistema de educación superior. Palabra clave principal, son 2.
ecosistema y educación superior. Y ahí lo que digo que tengo que hacer con 100 autores es los dos marcos teóricos. Un marco teórico que tiene que ver, por un lado, una pata que tiene que ver con la innovación abierta y otro lado que tiene que ver con las capacidades dinámicas. Son dos marcos teóricos. Y tengo que hacer lo que les acabo de decir a ustedes que se hace. ¿Cuánto me demoro en redactar cada uno? Un mes. Y sin sudarme mucho. Aprendan esa técnica y úsenla. Desarrollenla. Armen la fichita a su conveniencia. Yo pongo la ficha, número de la ficha, ¿para qué? Para después ordenarlas. La primera, del autor más viejo, la segunda, ¿sí? Las coloco todos, me vengo aquí al computador con las 100 fichas, utilizo el Dragon Natural Speaking Voice y voy leyendo y le voy dictando al computador. Y se escribe. Y sacan eso así. En esto hay que ser eficiente. Cuando quieran, les doy acceso a que bajen el Dragon Natural Speaking Voice y lo aprendan a cacharrear. Uno le dicta, por ejemplo, yo lo que estoy diciendo, todo esto que está escrito aquí, marco teórico, eso es lo que están viendo en la pantalla, yo no lo escribí así. Yo le dicto, y él escribe. Y así rinde muchísimo. Yo lo único que tengo es que corregirle los errores porque esté cansado, pronuncie mal. Si yo le digo, si a mí se me alborota el costeño, le digo tacata, no me entiende. Y entonces escribe cualquier cosa. Pero ya como yo voy leyendo, yo, ay, voy para atrás, corrido, este que está aquí atrás. Pero esto se puede optimizar mucho. Yo cuando quieran les doy acceso para que puedan utilizar y pegar en sus computadores el Dragon. O consíganlo, por ahí consiguen crack del Dragon. Bien, esto es luego les doy una idea de cómo se redacta ese diálogo con los autores. Ahí les coloco. El autor planteó aquí en este punto, aquí en donde estoy marcando con el puntero, el autor planteó teóricamente que el comportamiento del consumidor de productos tecnológicos de gama intermedia alta en función de las necesidades de comunicación derivados de su ámbito de trabajo fundamentalmente. Esa es mi hipótesis. Luego digo, esa es la hipótesis de ese autor, del autor A. Luego, en un momento posterior, el autor B contrasta esta hipótesis con los niveles de inversión de las empresas de tecnología y encuentra que existe una alta correlación entre las variables argumentadas. ¿Variables qué? Un segundo, quito esto de aquí. Entre variables analizadas. Otro autor, C, al segmentar el público objetivo, y ahí voy colocando como hasta llegar a lo que yo quiero. Este es un ejemplo. Miren, me lo inventé y ahí así. Pero lo que uno hace es eso. Y con eso ustedes pueden obtener una solución. Bien, vámonos con Gerald. ¿Cuál es tu trabajo? Profe, el trabajo de nosotros es el relacionado con el tema del oro, ¿se acuerda? Del oro. Sí, señor. Esa es exportación de minerales. Sí, señor, pero nosotros estábamos pensando para poder como reorganizar la idea que tenemos y más que, o sea, porque usted nos había comentado como que era mejor realizar la cuestión de el tema de la maquinaria, ser como unos intermediarios, ¿se acuerda? Eh,
Entonces, yo estuve hablando con mis compañeras y les comenté que de pronto un tema también interesante es en en cómo se encuentra el oro legal e ilegalmente aquí en Colombia. Ah, Entonces, ¿cómo se podría mejorar esa informalidad de la ilegalidad que hay? Entonces, no sé que usted qué de pronto opinaría. no, 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 las opiniones las emites tú, yo sí que estoy escuchando. El problema grave que ya recuerdo, el problema grave que tú tienes es cómo determinar cuál sería el margen de ese mercado. ¿Por qué? Porque una parte es ilegal y otra parte es informal. Eso está ahí muy, muy imbricado. Tiene que haber la forma de hacerlo, ¿no? Y lo mejor entonces es buscar en Google Académico, buscar a ver cómo han resuelto problemas parecidos, porque ese problema no es solamente de acá. Ese problema es de todo el mundo. Y si usted, Es un si problema usted mundial, sí, señor. va a África, eso sí que es montaña. Y sobre eso han escrito un montón. Con el problema de los diamantes, con el problema del oro, con el problema... Sí, con todos estos productos minerales que se extraen. Sí, sí. Y mire un mineral que es importantísimo, el coltan. No sé si te lo refería a ti. El Sí, coltan. todavía acá no lo han legalizado, pero quien está manejando eso es pues las mafias de cada país que tiene. Sí, Venezuela también, nosotros. sí. Y ese mineral, o sea, creo que el kilo en estos momentos está como en 12 millones de pesos extraerlo. Si ya llega eso queda por Antioquia, donde están las minas del coltán. Si llega, creo que a Mira, Antioquia, ya, en el llano, ya, bueno, el llano va, de- se hace yo una leí prueba. un, yo leí un artículo donde decían que si de la mina llega a Antioquia, ya cuesta como 22 o 23 millones de pesos. Si de ahí lo sacan de Colombia, pues ya el precio aumenta 2 o 3 veces más y así va aumentando. Mira, ¿cuánto cuesta un kilo de perico ahí cerca, en donde se produce, en las zonas campesinas donde se produce? Lo venden allá a 1.000.000 de pesos, un kilo. ¿Cuánto vale partido ya? Porque eso lo parten y le echan la granda, pero ya partido para llevarlo al consumidor, porque el que se lleva aquí es puro y allá lo mezclan porque para lo rinden, digamos. ¿Cuánto cuesta una vez rendido? De un kilo sacan como 2 kilos. ¿Cuánto cuesta? Cada kilo del rendido cuesta 57 millones de pesos. Llevar un kilo de aquí para allá multiplica por 57 el valor original. Claro, por eso es que ese negocio es tan rentable. Claro, pero el riesgo es altísimo. Es altísimo, eso sí. Y Lo es que vale lo que en todo negocio así se maneja. Si el riesgo es más alto, pues el precio y la inversión va a ser mayor. Eso sí, la ganancia también va a ser pues mucho mayor. lo que vale ahí en ese negocio es el riesgo. El producto casi no vale. Lo que vale es el riesgo. El riesgo que incurren en que los atrapen y se los quiten. Ese riesgo, vale, bueno. Y entonces, cuando tú estás pensando en el oro, tienes que incorporar todos esos elementos. Pero seguro que en artículos hay una montaña de artículos y que si ustedes lo miran, van a ir por ahí y pueden encontrar, digamos, las soluciones que están buscando para poder plantear ese negocio. ¿Cómo hacer para legalizar eso y poder vender las máquinas? Porque si no, la única forma es traer las máquinas de contrabando. Porque si las traen legal, tienen que facturar. Sí, claro, y no darían los valores. No, y si facturan, los de las mafias no van a comprarle porque se delatan. No, y tampoco darían los costos. De tú que dieron los costos. Sencillamente que se delatan. Si tú vas y compras, voy a hacer darte un ejemplo.
si tú quieres ir a matar a un tipo, horroroso el ejemplo, pero para que me entiendas. Si tú quieres ir a matar a un tipo, ¿a dónde vas y compras el arma? Mercado Negro. En el mercado negro, porque si vas la compras en la policía, ya queda registrado. Claro. Ya queda registrada el arma y donde y cada que bala que sale lleva la huella de esa arma. Te encuentran y ya, fuiste tú que mataste. ¿No? Esto pasa lo mismo con eso. Bien, entonces ahí tú encuentras la solución para buscar la información que necesitas para tu trabajo. Brian, el de ustedes. Profe, planteando lo que usted nos comentó la clase pasada, la antepasada, porque la pasada no tenía buen internet, pues sí, hay ciertos puntos de nuestro trabajo que hay que replantearnos, como es el caso de los repuestos. Es una buena idea lo que usted nos dijo cuando son repuestos originales y que tienen más garantía a la hora de comprar. Y el lugar, como usted nos estaba planteando, un lugar que nos favorezca y que pueda ser accesible a todo público, más en la zona citadina, que es donde se transitan más los autos. Y pues, ¿qué más le digo? También estuve leyendo el trabajo y encontré una falencia que usted nos hizo, que es que a qué, no personas, sino a qué clientela nos dirigimos. Pienso más bien que vendría siendo, digamos, los que tengan carros, camionetas, inclusive hasta las motos. ¿Por qué? Porque son más fáciles de conseguir repuestos y aparte que son más accesibles a la hora de arreglar. Ya. Entonces, no sé qué usted pueda pensar, no sé. Eso es lo que tú estás diciendo, es segmentar y apropiar. Ya tener claro a quién. Ahora, el problema es que tienen que montar un marco teórico para responder eso. Mire, la hipótesis de usted va sobre que hay mercado para, digamos, lo digo también muy indecididamente, le hago como una pregunta. ¿Hay mercado para la venta de repuestos en Barranquilla legales y con garantía para tal franja de automóviles? Profe, yo pienso que, Ahora, lo que pasa es que yo digo, ustedes son los que quieren hacer el negocio, ustedes son los que tienen que construir su propia hipótesis. Ajá. profe, yo pienso que yo voy a replantear una de aprobado que sea la, digamos, la garantía, todos los repuestos sean legales, pues no va a haber un inconveniente, digamos, la diligencia. Y tener el certificado de que estamos aptos y que somos legales a la hora de vender lo que es, digamos, los repuestos. Ya. Y pues mirando fijo, tiene razón en lo que es el marco teórico, que hay que plantearlo más y profundizarlo. Listo. José, Señor, tu trabajo. profe, yo estoy con Brian. Ya. Bueno. Sí, señor. Entonces, Daniela. Aquí estoy. Sí, ahí te veo. Cuénteme, profe, yo estoy con Gerald, en el grupo de él. ¿Con Brian? Con Gerald. Gerald Adriana. Martínez. ¿Mm? Adriana. Ah. ¿Tu trabajo de qué es? Profe, el trabajo de nosotros es sobre la informalidad con los vendedores ambulantes. Ya.
Ya, con ustedes ya hemos trabajado. Se lo hablamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Ya. Vendedores ambulantes, ¿no? Acuérdense que encontramos información con vendedores ambulantes, esto, ¿cómo se llama? Hay una cosa ahí que me estoy acordando, poética, es también hay otra palabra acá que les puede servir mucho, el retail. El street retail. ¿Por qué? Porque hay mucho vendedor ambulante que es de retail. Retail es la venta de cositas así. Por ejemplo, cuando tú vendes, vendes, por ejemplo, en un almacén de pintura de uñas, de lima de uñas, etcétera, etcétera, lo que vendes es retail. Agarran y compran bastante y venden de a poquito. Y un street seller compra bastante o más o menos y vende a poquito. Eso es retail. Utilicen también retail a ver qué encuentran por ahí y de pronto con eso acaban de completar. Bien, muchachos, si no hay más preguntas, si todo está bien, les recomiendo por favor que miren el trabajo Note 8 Pro. Puedes encender la cámara un segundito que ya casi voy a grabar. ¿Él cómo se llama? Prende la cámara, por favor. Entonces, por favor, háganle ese adicionales a sus trabajos, háganle ese adicionales para que podamos nosotros tener, de pronto la semana entrante, me entreguen un avance para leer y hacerles, sugerirles ajustes. Para el viernes de la semana entrante, por favor, entréguenme, me envían al WhatsApp, me envían los trabajos con los avances que tienen para ver qué les leo y qué se les puede sugerir. Háganme el favor de tener un buen fin de semana, pórtense con juicio, no vayan a bailaderos, no vayan a discotecas, no vayan a ningún lado, pórtense con juicio, quédense en casa. Pueden emborracharse virtualmente. Acuérdense, a partir de las 10 de la noche, 3 cervezas virtuales con sus compañeros. Que tengan muy buena noche. Buenas noches, profe, que esté muy Gracias, bien. buenas noches. Chao, bro. Profe. ¿Cómo se